Hace poco más de una semana hacíamos balance de gestión de esta legislatura del Gobierno autonómico con Julián Simón de la Torre, procurador socialista en las Cortes Regionales. Hoy vamos a hacer lo propio, pero con el vicepresidente primero, Fernando Rodríguez Porres, hoy en las noticias de la 8. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos, Fernando. Gracias a vosotros. ¿Cómo calificaría el señor Rodríguez Porres esta legislatura a punto de concluir? ¿Qué calificativo le pondría? Bueno, yo creo que ha sido la legislatura del mantenimiento de los servicios, que es uno de los grandes problemas que había en una situación de crisis como la que estábamos. Algunos dirían, bueno, mantenimiento o la elección de los servicios que había que mantener. Sin duda, a lo largo de esta legislatura en los presupuestos se observa con mucha claridad cuando los servicios básicos, como pueden ser educación, sanidad y servicios sociales, mantienen el ritmo de otras legislaturas, porque el presupuesto destinado a estas consejerías es el presupuesto que ha crecido a lo largo de toda la legislatura, mientras que el presupuesto destinado a administración en general es la que ha descendido, lo cual quiere decir que ha compensado una cosa con otra y se han conseguido mantener esos servicios básicos. O sea que usted no tildaría, como hizo aquí el señor de la Torre, el procurador socialista, al definir la legislatura como la de los recortes. Bueno, el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha estado muy ocupado en otras cosas más que en el debate parlamentario, y cuando hablan de recortes o hablan de una serie de decisiones que tiene que tomar la Junta de Castilla y León, siempre lo han visto desde un punto de vista negativo. Yo creo que es bueno valorar la legislatura en un contexto, en el contexto económico y social que ha habido a lo largo de estos años. ¿Tan distraídos han estado los compañeros de la oposición socialista? Han estado ocupados en otras cosas, se han pasado 3 años y medio viendo quién era su líder. ¿Y ya lo han puesto todo en orden? Parece ser que ahora, últimamente, a 3 meses de finalización de la legislatura, parece ser que han puesto las cosas en su sitio. ¿Y esa limpieza y orden se notará en los resultados electorales de mayo? Bueno, para ellos. Personalmente no es que me ocupe, a mí lo que me preocupa es mi partido, no el suyo. Esta legislatura, no sé si estará de acuerdo conmigo, también ha sido la legislatura de los encontronazos del presidente, el burgalés Juan Vicente Herrera, con el partido del gobierno, con su propio partido, el Partido Popular. Ha tenido varios. ¿En qué sentido? ¿A nivel económico, regional? de tener diferencias? Ha habido diferencias. Hacienda, Montoro. Pero yo creo que ha habido una cosa clarísima por parte del gobierno del presidente Herrera y del propio presidente, que cuando ha habido decisiones que no han gustado o han afectado a Castilla y León, positiva o negativamente, siempre Herrera y siempre el gobierno ha dicho lo que pensaba. Cuando era positivo ha dicho que aprobaba, y cuando era negativo, cuando veíamos que algunas decisiones eran negativas para Castilla y León, no ha habido duda, ninguna duda, de salir y decirlo claramente. ¿Cree que también habrá aprovechado su posición clara de dominio, su buena prensa en Madrid y sobre todo las ganas que tiene el presidente Rajoy de que siga siendo el candidato a los próximos comicios autonómicos? No, lo que ha aprovechado claramente es que el presidente Herrera siente a esta tierra, conoce esta tierra y quiere lo mejor para la tierra que es Castilla y León. Y no ha habido ni gobierno del Partido Socialista ni gobierno del Partido Popular con el que se haya callado cuando ha habido un problema. Por cierto, hablando de elecciones, mañana se reúne con los varones provinciales el presidente Herrera. Se supone que en esa conversación va a hacer público, aunque de forma privada, su continuidad. ¿Le consta a usted este dato? Es secreto del sumario, no hay en estos momentos, nada se conoce sobre este tema, solo en todo cavilaciones, y es cierto que mañana por la tarde hay una reunión en Valladolid con los secretarios y vicesecretarios del partido y todos los presidentes provinciales. Yo supongo que será marcar un poco también la estrategia con vistas a la campaña electoral. ¿Pero usted qué cree que va a ocurrir con el futuro del señor Herrera? Creer, pues no sé si... ¿Por lo que le gustaría que pasara? Porque lo mejor para el presidente Herrera, lo mejor para Castilla y León y lo mejor para el Partido Popular. Bien, vamos a hablar de industria porque el parque tecnológico sigue siendo una espina para ustedes y un argumento contra ustedes de la oposición en su conjunto. ¿Podemos decir que este año va a ser el del desbloqueo? Bueno, en estos momentos el parque tecnológico está en negociaciones, la Junta de Castilla y León con el Ayuntamiento de Burgos, para limar algunas asperezas de tipo técnico. Yo creo que lo único que queda pendiente, cuando esas asperezas se limen, digo asperezas que en sentido tan fácil como que el propio ayuntamiento
no quiere que se hagan cosas allí que después recaiga el gasto sobre el propio ayuntamiento, el mantenimiento, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, pues el proyecto está hecho, el proyecto está en marcha, lo único que se trata es de limar esos elementos puramente técnicos para que salga adelante. Esperemos, yo creo que, y en esto doy la razón a todo el mundo, ya es hora de que salga adelante, pero las perspectivas son positivas. ¿Le ha venido bien a alguien tantas trabas para desarrollar el Parque Tecnológico de Burgos? El Parque Tecnológico de Burgos tiene su inicio en un proyecto muy interesante hace muchos años que ha tenido muchas trabas, ha tenido muchos palos en la rueda por parte de mucha gente y ha tenido una oposición por parte de los vecinos de la zona que ocupaba, y eso ha sido lo que más ha retrasado, porque lo demás es cierto que ha habido algún fallo, vamos a decirlo así, reconocerlo como tal, de la tramitación como tal, pero yo creo que en definitiva es un proyecto que, aunque está costando mucho sacarlo por esos fallos, por esos palos en las ruedas, por esos inconvenientes que han ido poniendo algunos, va a salir adelante. Pero igualmente se solucionaban esos inconvenientes, a Valladolid o a León le beneficiaba, ¿no? Lo que pasa es que las trabas que se estaban poniendo pasaban la mayoría de ellas por trámites judiciales, podemos decir, y administrativos. El poner en público en el boletín oficial de la provincia o de Castilla y León una información pública lleva 30 días y no lo puede saltar. El hacer otra cosa o una decisión de un Tribunal Superior de Justicia lleva un tiempo y eso no se puede saltar. Esos son los elementos, los trámites que más han entorpecido el Parque Tecnológico, no el proyecto. Sí, durante esta legislatura se ha hablado muchísimo del Parque Tecnológico, no menos se ha hablado del céntimo sanitario durante unos años, ahora impuesto de hidrocarburos. ¿Ha sido difícil defender públicamente este tanto por ciento que nos han estado cobrando cada vez que repostamos combustible? Sin duda. Es difícil defender cualquier subida de impuestos. A todo ciudadano nos molesta, por decirlo así, y el propio presidente Herrera, cuando lo puso el céntimo sanitario, también lo dijo, que molestaba ponerlo, pero había que hacerlo. ¿Por qué había que hacerlo? Porque en Castilla y León, como en otras comunidades, como en España entera, había una serie de servicios básicos que había que sostener, entre ellos la sanidad. En Castilla y León fue la última comunidad de toda España que puso el céntimo sanitario para sufragar ciertos gastos de la sanidad, porque el céntimo sanitario se llama así porque es una recaudación finalista, no va más que para sanidad. El problema que había al principio de esta legislatura es que la sostenibilidad de la sanidad peligraba. Yo creo que eso el ciudadano lo tiene que saber. La sostenibilidad de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, en una situación de crisis tan grave como la que ha existido, eso peligraba. ¿Y dónde podía recaudar la Castilla y León? Pues en algo que otras comunidades autónomas lo llevaban haciendo 14 años, nadie había dicho nada, nadie había protestado, Castilla y León no lo había puesto porque había organizado sus cuentas bien, pero en este caso entrábamos en una situación de urgencia y por eso puso el céntimo sanitario. Es cierto que inicialmente lo puso con el tramo máximo y ahora en los presupuestos ya de 2015 lo han reducido. Pero tan claro no podía estar todo lo relacionado con el céntimo sanitario, ya que un tribunal como el europeo decidió, a través de una sentencia, declararlo ilegal. Bueno, pero fue un gobierno del Partido Popular el que, a nivel nacional, el que lo regularizó. Y esto también hay que decirlo, que sí, en su momento, cuando el gobierno del señor Zapatero autoriza la posibilidad de poner el céntimo sanitario, si en ese momento se hubiera regulado en España bien las cosas, no hubiera habido un tribunal posterior europeo que lo puso en duda y obligó a devolver parte. Cuando vino el Partido Popular, organizó legalmente ese impuesto y se ha podido mantener con toda la legalidad a partir de ese momento. Ya sabe que la elevada tasa de desempleo que tiene este país y, por supuesto, Castilla y León no se libra, también es un argumento de los grupos de la oposición. Eso unido a la despoblación, sobre todo las personas jóvenes que están marchando fuera de nuestra comunidad y fuera de nuestro país, de alguna manera también les han responsabilizado a ustedes. ¿Qué les contestan y, sobre todo, qué se ha hecho tanto en materia de empleo como de frenar esta migración de jóvenes? Hombre, yo creo que ha habido una legislatura, creo que interesante en ese punto. Llevamos desde que se inició la crisis,
en el Partido Socialista, cuando habla ahora de crisis, yo recuerdo en el año 2007 en el Parlamento, en los debates de lo que se llamaba del Estado de la región, en ningún momento citaban la palabra crisis en el 2007, no lo decían. Bueno, pues no creían, no existía, no había crisis. Nosotros entonces ya hablábamos de crisis. Bueno, pues a partir de 2007 se han ido haciendo grandes, yo creo, importantes cuestiones desde el punto de vista del empleo. Una de ellas, para mí, fundamental, es el gran acuerdo del diálogo social que hay en Castilla y León con sindicatos y empresarios. Eso está favoreciendo que muchas empresas se estén manteniendo, aunque haya condiciones o haya habido condiciones extremas. Es cierto también que ha habido grandes aportaciones por parte de la Junta de Castilla y León, que ha sido gestionada o han sido gestionadas por empresarios en ese diálogo social, empresarios y sindicatos, y por lo tanto yo creo que en el esfuerzo, en una situación de crisis, ha habido bastantes, no ayudas solamente, sino incluso leyes que se han aprobado en las Cortes de Castilla y León para la iniciativa emprendedora y apoyar al empresariado. Es cierto que cuando su partido hablaba de crisis, el Partido Socialista la negaba. Ahora es cierto que cuando su partido habla de crecimiento, el Partido Socialista también lo niega. Bueno, parece ser que a nosotros nos dicen que no estamos en la realidad. Yo creo que los datos son contundentes. Es cierto que en estos momentos estamos en una situación de mejora. Nadie ha dicho que hayamos salido de la crisis, nadie ha dicho que el avance económico esté llegando perfectamente a todas las familias y a todos los ciudadanos. Nadie ha dicho que hayamos salido ya de esta situación de recesión y de crisis. Lo que hemos dicho es que estamos creciendo, y prueba de ello que los datos europeos y los datos internacionales nos están diciendo que España crece. También es cierto que nosotros, y eso me acuerdo de un debate en las Cortes de Castilla y León, que lo comentaba el propio presidente en unos de los debates hablando de la crisis, que la macroeconomía estaba en crisis en aquel momento y iba a llegar a la microeconomía, cuestión que ellos, los socialistas, no llegaban. Nosotros tuvimos razón ahora y tenemos razón ahora también a decir que si la macroeconomía va por buen camino, eso nos va a llevar tarde o temprano a que la microeconomía, es decir, que llegue al ciudadano. Ojalá sea más tarde que temprano, por ciento, que sé que es un tema menor porque hay cuestiones de mucho mayor calado, sí, por actualidad, ¿no? Y por que es una notita reciente, me gustaría comentar con usted esa supresión de los vuelos a la ciudad condal desde los 4 aeropuertos de la región. Ya sabemos que cada consorcio se está buscando la vida. El de León ya va a pagar, va a sacar un concurso para poder cubrir esos 5 meses hasta el final de la operativa. Pero en Burgos parece que nuestro alcalde, Javier Lacalle, sigue esperando contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León, cuando ya el otro día el consejero de Presidencia de Santiago Juárez dijo ni un euro más para volar desde Castilla y León. Habrá que decirle al señor Lacalle que se vaya olvidando, ¿no? Posiblemente. Lo dijo el consejero de la Presidencia en la rueda de prensa y lo dijo el consejero de Fomento en el Pleno, que las cuentas de Castilla y León no estaban para financiar o para financiar billetes de avión en este caso. Entonces habrá que mirar otras posibilidades, otras vías, otras formas de que los vuelos a Barcelona puedan subsistir o estar con la continuidad o la seguridad que hay ahora, pero yo creo que habrá diálogo posterior en este tema. Vamos a seguir hablando de cosas de nuestra comunidad, de la gestión del equipo de gobierno del señor Herrera, pero si le parece, señor Rodríguez Porres, voy a abrir la mesa. Han llegado mis contertulios de hoy miércoles, así que paso ya a saludar a un compañero, al periodista de Diario de Burgos, Héctor Jiménez. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También a nuestro abogado, uno de nuestros abogados, tenemos mucho esta temporada, Ignacio Navarrete. Nacho, bienvenido. Hola, buenas noches. Y al director gerente del sistema Atapuerca, Alejandro Sarmiento. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Hablaremos de esa campaña de promoción que habéis hecho desde el museo en diferentes metros de sitios importantes de España en breve, que es una buena iniciativa. Pero antes, Héctor, ¿qué te parece las contestaciones de nuestro invitado? Sobre todo, ¿te ha quedado duda de algo así importante? Bueno, sí, algunas cosas sí. Habla de los palos en la rueda referente al parque tecnológico. Ha mencionado algo que los responsables de la Junta han repetido en muchas ocasiones: las trabas que se han puesto desde Burgos, los palos en la rueda, pero es que esos palos en la rueda y esas trabas han pasado por tribunales que han dado la razón a los supuestos ponedores de palos en la rueda, con lo cual no entiendo por qué la Junta no admite clara y realmente lo hicimos mal, nos equivocamos y unos señores nos lo han hecho ver. Bueno, yo he dicho que hubo fallos posiblemente. En el inicio del parque tecnológico había un gran acuerdo aquí en Burgos
yo estuve en alguna reunión en las que el empresariado apostaba. La Junta de Castilla y León inició un expediente, un proyecto y un expediente para hacer este parque tecnológico, y es en ese momento cuando todavía no había una materialización física de un proyecto. Ahí empezaron ya los palos en la rueda, ¿no? Bueno, pero eran palos por parte de gente que defendía sus intereses y sus derechos. Sí, sin duda, por supuesto. Algunos defendieron sus derechos, algunos incluso tenían razón, otros yo creo que fueron un poco a mover las aguas para que aquello se ralentizara. Pero es cierto, tarde o temprano el parque tecnológico va a llegar a Burgos. Y luego, una cuestión de lo más reciente que ha comentado sobre el tema de los billetes de avión y de la financiación por parte de la Junta de los vuelos. Se dice ahora que la Junta de Castilla y León no tiene dinero, o el dinero de la Junta no está para financiar esos billetes de avión. Estoy de acuerdo con eso como punto de partida, pero durante los años peores de la crisis sí que había dinero para financiar billetes de avión. Es que había un acuerdo y ya la financiación de los billetes de avión se advirtió hace 2 años aproximadamente que iba a llegar un día, año 2015, en el que no se iba a financiar. Entonces ahí tuvieron los consorcios, tuvieron los aeropuertos, los ayuntamientos, las personas interesadas tuvieron un tiempo para ir valorando esa situación y solucionándola. Es cierto que el consejero de la Presidencia en su rueda de prensa así lo dijo. Hemos ido diciendo desde hace 2 años que íbamos a quitarlo, ha llegado el momento y se quita. Nacho, has compartido muchos momentos con nuestro invitado, ¿no? Sí. En tu paso por la Junta de Castilla y León. Alguno que otro, además él es muy buen conocedor de la realidad autonómica, de las instituciones y también del gobierno de Castilla y León. Pero yo me quería fijar en una cuestión, ¿no? Ha repetido, o ha dicho usted, como han dicho otros responsables del gobierno a lo largo de esta legislatura, que esta era la legislatura del mantenimiento de los servicios. Lo repiten ustedes, si me lo permite, un poco como un mantra, ¿no? Es decir, hemos logrado sostener el fuerte, el campamento y poco más o menos, si me lo permite también, no nos pidan más, no nos pidan más. A cambio, hemos renunciado a otras muchas cosas, o por lo menos hay muchos ciudadanos que tenemos la sensación de que hemos tenido que renunciar a muchas cosas para poder mantener esos servicios, para decir el mantra, ¿no? Pero claro, yo le preguntaría, cara al futuro, al inmediato futuro, a los 4 años que tenemos por delante, y si es posible incluso a más largo plazo, ¿no? Porque hay que ver esto con un poco visión estratégica. ¿Para cuándo la legislatura del estudio serio y razonado de la sostenibilidad de los servicios? Y si usted cree que en una comunidad autónoma como esta, con 2,5 millones de habitantes, perdiendo población, con envejecimiento, con un coste en la prestación de servicios debido al territorio enorme, ¿usted cree que ese quizás sea el debate más importante que tiene la comunidad autónoma por delante, el de la sostenibilidad, no tanto el del mantenimiento renunciando a todo lo demás? Sin duda. A lo largo de estos años de la crisis, se ha dicho bien, ha habido una preocupación, sostenibilidad, se han ido reduciendo gastos en muchos sitios. Yo, por ejemplo, en el Parlamento solamente, en el Parlamento de las Cortes de Castilla y León, hemos reducido del 2007 al 2016 un 55%, que no está mal, del gasto en el propio Parlamento. Esta legislatura solamente hemos reducido un 16% el gasto del Parlamento. Eso quiere decir que se ha hecho un esfuerzo muy interesante. En el Gobierno regional ha hecho algo parecido. Ha ido eliminando aquellos elementos que se podían eliminar de los presupuestos, y donde ha recaído el peso mayor es esa sostenibilidad del servicio. Educación, sanidad y servicios sociales se han seguido manteniendo con esos, llamamos, recortes que eran necesarios hacer para que al final de mes o al final de año las cuentas cuadraran. Esta próxima legislatura yo creo que el debate ya no solamente es sostenerlo, sino hacer algo para que sea sostenible para siempre. Es el debate pero que se debe abrir el debate no en Castilla y León solamente, sino en todas las comunidades. El primer debate para que eso sea sostenible es la financiación de los servicios. Yo creo que el Partido Socialista todos los días en las Cortes de Castilla y León está echando la culpa al señor Montoro sobre la financiación de los servicios en Castilla y León. Y yo miro a la bancada del Partido Socialista y veo a algunos, antes estaba el señor Óscar López, que había votado la ley de financiación actual, esa que nos ha venido a Castilla y León muy mal para mantenimiento de los servicios. Bueno, pues ese es un debate que hay que tenerlo para que sanidad, educación y servicios sociales estén en toda España
con las mismas características, con las mismas financiaciones, para que sea sostenible para siempre. No podemos estar con sobresaltos, que vendrán momentos de crisis, y esos momentos de crisis no tienen por qué afectar a estos servicios para que funcionen bien. Yo creo que la legislatura próxima es la de dejar ya la sostenibilidad de estos servicios para siempre fijados. Pero teniendo en cuenta la peculiaridad de cada terreno, ¿no? Evidentemente, no podemos hacer una ley de financiación como se ha hecho en otras ocasiones, dividiendo por personas. Castilla y León no, porque hay muchas variables que tener en cuenta. El envejecimiento, como se ha dicho, aquí hay personas más mayores que consumen más farmacias, más médico. Hay niños en un territorio muy disperso donde no hay ninguna comunidad en España que tenga escuelas con 4 niños, no hay ninguna. Castilla y León las está manteniendo. Servicios sociales, para llegar también los servicios sociales de atención a personas mayores en el medio rural, se necesita tener más gente que en otras comunidades autónomas, evidentemente. Por eso todos esos elementos, dispersión, envejecimiento, número de habitantes, extensión del territorio, que es la más extensa de toda España, tienen que entrar como variables claves para poder aprobar esa financiación. Alejandro, sí. ¿Qué te gustaría decir a nuestro invitado? Pues buenas noches. Usted definía la legislatura como la legislatura del mantenimiento de los servicios, pero yo, cambiando un poco de tercio, también me atrevería a decir que quizás haya sido la legislatura del turismo y de la cultura. Hace poco en Fitur el propio presidente daba los datos donde el turismo supone el 10% del PIB de la comunidad, y si unimos el impacto del sector cultural estamos hablando ya del 15% del PIB de la comunidad. Yo creo que esto es importantísimo, que se ha dado un giro pues trascendental también a la política turística, a la búsqueda de nuevos yacimientos, a una apuesta por la comercialización turística, pero como usted hablaba también de ciertos desacuerdos que existen en otras materias con el Gobierno central, pues a mí sí me gustaría preguntarle por la posición ante la ley de mecenazgo, por ejemplo, la ley de mecenazgo que se ha esperado tanto desde los actores culturales, y que sin embargo ahora se ha diluido en una serie de reformas tributarias, y cuando ya nos estamos encontrando en que el peso de la cultura y del turismo significa ya un 15% del PIB de la comunidad, gracias a la gestión que ustedes mismos han realizado, ¿no convendría tomar incluso una posición fuerte y reclamar que esa ley de mecenazgo, al igual que el IVA cultural o que otra serie de medidas que son competencia, porque en el mundo de la administración hay una palabra que es básica, que es la competencia, esos proyectos finalmente salgan adelante y no se queden atrás? Desde Castilla y León lo que podemos hacer es solicitar, ¿no?, al Gobierno, y es cierto que se ha hecho, porque ha habido, que reconozca yo ahora mismo, que recuerde 2 intervenciones de la consejera de Cultura en las Cortes de Castilla y León, una sobre el tema del IVA cultural, reclamando la bajada de ese IVA cultural, y otra sobre la ley de mecenazgo también. Lo que pasa es que Castilla y León, en este caso, no puede intervenir como tal hasta que el Gobierno central no la elabore, pero es cierto que desde Castilla y León, en estos momentos ya la legislatura nuestra está a punto ya de terminar, quedan 2 plenos en las Cortes de Castilla y León para finalizar la legislatura. Por lo tanto, yo creo que Castilla y León en este momento lo más que puede hacer es reivindicar o solicitar del Gobierno de la Nación que siga por ese camino que nosotros consideramos que era bueno para la cultura, sobre todo porque Castilla y León representa en el peso específico de toda España un peso importante en temas de cultura. Pues Fernando Rodríguez Porres, una última cuestión relacionada con los próximos comicios electorales autonómicos, ya no tanto al candidato, que ya hemos comentado al principio de la entrevista, bueno, que mañana igual hay novedades, no se sabe, ¿no? Pero este escenario nuevo que se ha visto, ¿no?, en todas las administraciones, en todas las comunidades, en todas las provincias, nuevas incorporaciones, coaliciones, convergencias, la izquierda muy unida, ¿qué resultado cree que puede tener? Bueno, la situación políticamente es apasionante, ¿no? Para un político es bueno ver que la sociedad se mueve en ese campo, es apasionante. ¿Qué repercusiones pueda tener?
pues los ciudadanos tienen la palabra. Nosotros desde el Partido Popular lo que vamos a hacer fundamentalmente es decir al ciudadano todas las cosas que se han hecho muchas, decir exactamente por qué se han hecho aquellas que han afectado más al ciudadano, que a lo mejor incluso le ha gustado menos, hay que explicárselo, no hay ningún problema. Y luego poner encima de la mesa todos los proyectos, los muchos proyectos que la Junta de Castilla y León y el Partido Popular tiene para Castilla y León. Yo creo que eso es lo más importante. Y frente a otras fuerzas políticas, lo que les exigiremos a aquellos que han estado en la oposición, les diremos que nos digan que en todas esas iniciativas que han planteado, que han sido muchas en las Cortes de Castilla y León, cuántas realmente tenían un peso específico para Castilla y León, o servían para Castilla y León, y a los que no han estado les diremos cuáles son sus proyectos para contrastarlos y que el ciudadano al final decida. Bien, pues Fernando Rodríguez Porres, un placer recibirle. Gracias por visitar las noticias de la 8. Buen fin de legislatura. Muchas gracias. Nosotros hacemos un breve alto en el camino. A la vuelta veremos o intentaremos indagar por qué el portavoz de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Burgos no le gustan los tuits que se envían desde el Twitter oficial del Ayuntamiento de Burgos. En 3 minutos y medio hasta ahora.